Hola gente, hoy les traigo algunos mitos urbanos bastante interesantes, ya saben, aquellos que luego oyen en el colegio o en la calle, y como idiotas se creen sin comprobarlos. Bueno, empecemos. Número 1. Todos los gatos caen de pie. Un viejo mito dice que los gatos siempre caen de pie sin importar la altura. En realidad, esos ágiles felinos no son tan infalibles como pudiéramos suponer. Al igual que las otras criaturas vivas pueden sufrir accidentes si las caídas son muy altas, solo que tienen algunas habilidades adaptativas que les permiten manejar mejor estas situaciones. Cuando la altura no es considerable, el gato aplicará un reflejo de orientación nato llamado de enderezamiento que lo hará caer de pie. Esta capacidad aparece a las 3 o 4 semanas de edad y se perfecciona alrededor de la 7ª semana. Una vez el gato se encuentra a punto de caer, determina visualmente o con el oído interno las orientaciones abajo y arriba. Luego se curva de modo que su cuerpo rompa la simetría con el eje espacial y recoge las patas delanteras y extiende las traseras, lo que reduce la inercia de la región frontal del cuerpo y aumenta la de la posterior. Entonces ambas zonas giran en sentidos contrarios. Este proceso se produce luego a la inversa. En ocasiones, los gatos realizan estos pasos más de una vez hasta alcanzar los 180 grados necesarios. Número 2. Los rayos jamás caen en el mismo sitio 2 veces. Falso, los rayos tienen preferencia por ciertos objetos y suelen caer más de una vez en el mismo sitio, ya sea durante la misma tormenta o en la siguiente, como por ejemplo los objetos de metal o los pararrayos. A pesar del viejo proverbio que afirma lo contrario, lo cierto es que un rayo cae en el mismo lugar no una, sino varias veces. Cada uno de los rayos que vemos, en realidad, una sucesión de descargas de ida y vuelta que recorren el mismo camino a través de la atmósfera. Pero estas descargas se suceden con tal rapidez que las percibimos como si fuera un solo rayo. El viejo proverbio ni siquiera es cierto a plazo más largo. La carga eléctrica de la Tierra en la zona situada debajo de una tormenta se va concentrando en los objetos más elevados y hace que estos atraigan la descarga guía. Así pues, los árboles y los edificios más altos suelen ser alcanzados con frecuencia por los rayos. Sobre el Empire State Building de Nueva York suelen caer numerosos rayos en el curso de una misma tormenta. Número 3. Los pollos pueden vivir sin cabeza, sorprendentemente verdadero. Ya que el tronco cerebral de los pollos no se ve muy dañado cuando se le corta la cabeza y pueden mantener la mayoría de sus funciones. Un pollo sin cabeza acabaría muriendo de hambre. Es el caso del pollo Mike, en Inglaterra. ¿Acaso no han oído hablar del pollo Mike? Si hoy se le recuerda, es debido a los hechos acontecidos la mañana del 10 de septiembre de 1945, cuando el granjero Lloyd Olsen de Fruita, Colorado, se dispuso a sacrificar un gallo. El ave en cuestión no era otra que Mike y su cabeza rodó bajo el hacha de su criador y verdugo. Una vez decapitado el pollo, el granjero se ocupó de algún asunto y, al volver, descubrió que Mike se dirigía al gallinero por su propia pata, gorjeando patéticamente por su esófago abierto. Decidió dar una oportunidad a semejante prodigio y, al día siguiente, el gallo seguía vivo. A partir de entonces el tal Lloyd alimentó a Mike con una pipeta por el orificio de su cuello y lo exhibió por ferias durante 18 meses. El pollo paseaba y el granjero mostraba su cabeza cercenada en un frasco de formol. Se sacó un buen fajo hasta que el pollo sin cabeza murió atragantado por un grano de maíz. Como tú, Atanuki, has vivido toda tu vida sin cerebro. Ignoraré eso. Si buscan más información sobre el pollo pueden buscar en internet. Número 4. Solo se puede doblar una hoja de papel 8 veces como máximo. Falso. De hecho, se puede doblar una hoja de papel tantas veces como se desee, dependiendo de sus dimensiones. Si se dobla en un solo sentido, dependería de su largo y de su espesor. Si se dobla en 2 sentidos, dependería además de su ancho. Si no hubiesen restricciones físicas, con doblar una hoja de papel 51 veces se alcanzaría una altura suficiente para llegar al Sol a 150 millones de kilómetros. Son esas restricciones las que hacen que un papel sea menos apto para ser doblado luego de cada doblada. Número 5. En el espacio hay gravedad cero. Falso y verdadero. Veamos primero el caso al que se refiere la gente cuando dice que la gravedad es cero, o sea, cuando uno se aleja de la Tierra, el caso clásico, y donde el mito es falso. En este caso, la fuerza de gravedad en el espacio todavía existe, como puede verse aplicando de manera sencilla la fórmula de la gravitación universal de Newton. El solo hecho de que haya una masa asegura la existencia de un campo gravitatorio rodeando a esa masa.
El término técnico de microgravedad es también totalmente incorrecto. Este mito se refiere a la gravedad en órbitas cercanas a la de la Tierra, por ejemplo, las de los satélites, los telescopios espaciales o la Estación Espacial Intencional, y a esas alturas la fuerza de gravedad disminuye entre 4% y 6%, como puede ser fácilmente calculado usando la fórmula de Newton. Así que no hay gravedad cero, ingravidez, y ni siquiera microgravedad. Si la gravedad fuese cero, los satélites saldrían despedidos hacia el espacio interestelar. Número 6. La Luna tiene lado oscuro. Falso. Toda la superficie de la Luna es iluminada por el Sol. Una parte en particular de su superficie es iluminada aproximadamente la mitad del tiempo, así como sucede con la Tierra. Sin embargo, este mito probablemente se refiere al lado más lejano de la Luna respecto a nuestra posición, que es el lado que no podemos ver. Se piensa que es la mitad de la superficie de la Luna una cara completa, cuando esto tampoco es así. Bajo ciertas condiciones, podemos ver hasta el 59% de la Luna desde la Tierra.